Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Segundo Nefi, capítulo 31, versículo 20. Leer el libro de Mormón se parece mucho a volar. Cuando estás en el aire, necesitas un rumbo. Has de saber a dónde vas, cuál es el siguiente paso. Y el libro de Mormón me proporciona ese rumbo espiritual. Me ayuda a saber hacia dónde se dirige mi vida. Testifico con toda mi alma que el libro de Mormón nos enseña sobre Jesucristo y su Evangelio de una manera sumamente milagrosa y singular. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es para mí un privilegio en esta mañana el poder dirigirme a ustedes y el tema que se me ha asignado es la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia es ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas para llegar a ser autosuficientes. La autosuficiencia es más que tener un buen trabajo, alimentos almacenados o dinero en el banco. Es la capacidad, el compromiso y el esfuerzo de proporcionar los elementos espirituales y temporales indispensables para sostener a la vida de uno mismo y de la familia. Conforme los miembros llegan a ser autosuficientes, también tenemos la mayor capacidad para servir y cuidar de los demás. Y el trabajo ha de ocupar el trono como principio gobernante en la vida de nosotros. En las Escrituras, el Señor declaró, todas las cosas son espirituales y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Doctrinas y Convenio 20:34. La autosuficiencia requiere actitud, compromiso, esfuerzo. En forma personal, hágase las siguientes preguntas. ¿Tengo las habilidades necesarias para proveer para mis necesidades? ¿Tengo un presupuesto y lo sigo? ¿Ahorro dinero? ¿Estoy libre de deudas, salvo la educación y la casa? ¿Mi vida está centrada en las cosas que más importan? ¿Oro y estudio las Escrituras todos los días? ¿Recibo impresiones diarias del Espíritu? ¿Pago mis diezmos y ofrendas de ayuno? ¿Tomo la Santa Cena toda la semana? ¿Soy digno de una recomendación para el templo? ¿Tengo un empleo o trabajo con el que proveo mis necesidades? ¿Cubro mis necesidades sin depender de los programas del gobierno? ¿Pago mi arriendo o hipoteca de la casa? ¿Obtengo atención médica de buena calidad? ¿Mis hijos tienen acceso a la educación? ¿Puedo servir a otras personas en tiempo de necesidad? El Señor nos ayuda de muchas maneras al ejercitar la fe en Él. Una de las herramientas que nos ha dado son las Escrituras. Segundo Nefi 32:3. Deleitaos en las palabras de Cristo, os dirán todas las cosas que debéis hacer. Los diferentes líderes nos instan a leer el libro de Mormón. El presidente M. Nelson dijo, ¿desean librarse de un mal hábito? ¿Desean de mejorar la relación con su familia? ¿Desean aumentar su capacidad espiritual? Lean el libro de Mormón. Esto los acercará más al Señor Jesucristo y a su amoroso poder. Eso en la Liaona del año 2000, en la página 85.
El propósito de llegar a ser autosuficientes espiritual y temporalmente, a ser más capaces de servir al Señor y de cuidar a otras personas. En Juan 15.8, el Salvador nos invita a todos a actuar, a ser independientes y a llegar a ser como Él es. Él nos ayudará y ha prometido. En Doctrinas y Convenios 15 al 16, su manera incluye la capacidad y el compromiso de proveer las necesidades del diario vivir para uno mismo y para la familia. Y el esforzarse por hacerlo, aceptar y vivir los siguientes principios de autosuficiencia, nos ayudará a recibir las bendiciones espirituales y temporales que el Señor ha prometido. Primero, ¿cierto? Ejercer fe en Jesucristo. El Señor tiene todo el poder. Él puede llevar a cabo grandes misericordias y lo hará entre aquellos que confían en Él, en todas las cosas. Conforme ejercemos fe en Jesucristo, Él puede hacer milagros. Ser obedientes. La obediencia a las leyes, principios e impresiones de Dios conduce a bendiciones espirituales y temporales. Actuar, el asumir responsabilidad y actuar individualmente produce bendiciones. Prestar servicio y estar unidos. El servicio y la unidad edifican Sion. Esa es la manera del Señor. El líder Robert D. Hales, del Cuerno de los 12, dijo: solo cuando somos autosuficientes podemos en verdad emular al Salvador al servir y bendecir a los demás. Promesas proféticas. La primera presidencia ha dicho: les invitamos a estudiar y a aplicar estos principios con diligencia y a enseñarlos a los miembros de su familia. Al hacerlo, su vida será bendecida. Aprenderá a desenvolverse en su camino hacia una mayor autosuficiencia. Será bendecido con más esperanza, paz y progreso. Por favor, tenga la seguridad de que usted es un hijo o hija de nuestro Padre Celestial. Él le ama y nunca le abandonará. Él le conoce y está dispuesto a brindarle las bendiciones espirituales y temporales que ofrece la autosuficiencia. Esto lo envió en una carta la primera presidencia en Fundamento, Principios y Habilidad y Hábito, de la página 2 del 2014. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes mi testimonio personal de que yo sé sin ninguna duda en mi corazón de que todas estas cosas que se nos han enseñado durante tantos años y se nos repiten cada cierto tiempo, son para que nosotros apliquemos estos principios: fe, esperanza, caridad con nuestros hermanos. Comparto estas cosas sabiendo de que estas son verdaderas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola hermanos y hermanas, quiero compartir mi testimonio de que sé que Jesucristo vive porque nos ha cuidado por esta pandemia, por estos días tan difíciles. Sé que el Evangelio existe porque cada día nos une a nuestras familias y hay que estar agradecidos porque a nosotros no nos ha pasado nada, porque estamos en familia y estamos en el Evangelio. Y esto lo dejo en nombre de Jesucristo. Buenos días, hermanas y hermanos. El tema de esta oportunidad se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, vamos a iniciar por donde todo debe comenzar. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el primero con respecto a las cosas naturales y sobrenaturales. Incluso en cuestión de la salvación, Él debe ser el primero y bien el mayor de nuestra existencia hoy. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice: con tal de que se mantenga firme en la fe, bien cimentada y estable,
sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es un Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser un servidor. Y cuando el apóstol Pablo nos dijo estas palabras en Colosense, nos quiso recalcar lo siguiente: que Jesucristo es el primero, a un orden superior. La Iglesia, aunque terrenal y humana, pertenece a la orden sobrenatural de las cosas. Fue fundada por Jesucristo. Y Él y sus miembros y nosotros somos liberados del imperio de las tinieblas y transportados al reino de luz o al reino de la luz. El imperio del Hijo, Jesucristo Jesús, y de su amor. Así los miembros de la Iglesia tienen la rendición y la remisión de los pecados. Y estas verdades no pertenecen al mundo natural, sino más bien al mundo sobrenatural. Él, Jesucristo, Él es la cabeza de su cuerpo. Es Él quien la comanda, quien administra y conduce, resuelve sus problemas en el ritmo y en la manera que Él sabe que son las mejores. Los problemas que la Iglesia enfrenta, las dificultades innumerables y que vive, están bajo los cuidados del líder. Son también problemas y dificultades de Él. La actitud de nosotros, de ustedes y de nosotros debe ser como la de Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, nos considera un ser igual a Dios, como algo que hay que aferrarse. Por el contrario, Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y murió crucificado. Por eso Dios lo exaltó hasta el sumo, lo más sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Esto lo confirmamos y está en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Jesucristo vive y Jesucristo vive en mí también. Sí, esto viene por los tiempos que estamos viviendo en este momento de crisis, de esta gran pandemia que nos afecta hoy y que no podemos en muchas oportunidades, o más bien no se nos permite juntarnos más, si no fuera más que 10 personas, pero somos mucho más. Y deberíamos congregarnos constantemente, pero Él, sí, nuestro Señor Jesucristo está presente en todo lugar. Significa que podemos orar y adorarlo en cualquier lugar y que ningún lugar es mejor que otro. El hermano Juan
En el capítulo 4, versículo 20, nos confirma, podemos ir y dice, podemos ir a cualquier sitio. Sí, si necesitamos socorro, Él está allí, incluso en lugares más difíciles. Y también en Isaías, capítulo 43, versículo 2, Jesucristo está presente, bien cerca, a tu lado, y Él te ve y conoce tu interior, como conoce mi interior. También en el libro de Hebreo, capítulo 4, versículo 13, recuerda, tú no necesitas estar en la fila o marcar horario para hablar con Jesucristo. Él está donde tú estés. ¿No quiere decir con estas palabras? No importa el lugar donde estemos. Siempre hemos sabido donde hay uno o dos. Y ante mi nombre, ahí yo estaré contigo, dijo siempre Él. Debemos mirar firmemente a Jesús. Sí. Ya vimos que es por contemplación que somos transformados. No hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios y calificarnos para salvación cuando no nos miramos a nosotros mismos. Y nos proyectamos del presente hacia el futuro. ¿Qué vemos? Vemos vejez, enfermedad, sufrimiento, desesperación, muerte y perdición eterna. El Espíritu de nuestro Santo dice, mira hoy firmemente a Jesús. Las palabras que proféticas nos advierte acerca del engañador y su programa diario para nuestra vida. El poder maléfico de Satanás induce a nosotros los hombres a mirarnos y a mirarse a sí mismos en lugar de contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Me viene de recuerdo unas cosas que un tiempo atrás un hermano, con mucho cariño y amor, y quiero compartirlo nuevamente con ustedes. Dice, cuando el Señor Jesucristo mira a una persona, no le coloca una cinta métrica alrededor de la cabeza para determinar su capacidad mental, ni alrededor de su pecho para saber si es fuerte, sino que le mide el corazón, lo que indica la capacidad y la potencia, el potencial que tiene esa persona para bendecir a su semejante, como nos corresponde a todos los sacerdotes de la Iglesia. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es el reflejo de la naturaleza de la persona para describir a un individuo. De hecho, muchas veces nosotros empleamos la palabra corazón. En esa frase describimos a alguien diciendo, el hermano Flores será puro de corazón, porque el hermano tiene buen corazón. El hermano Flores tiene un corazón de oro. O podría también decirse, hablamos personas que tienen un corazón valiente. Por lo contrario, un corazón de hielo, un corazón duro, un corazón de piedra, o más bien decir, ese hermano no tiene corazón. ¿Dónde vamos a ubicarnos? ¿Dónde me puedo ubicar yo? Hermanos,
quiero terminar este mensaje. Y tal como nuestro Señor Jesucristo guió a sus apóstoles por medio de la revelación después de su resurrección, Él sigue dirigiendo nuestra Iglesia de Jesucristo los Santos los últimos días, mediante profetas y apóstoles vivientes. El presidente de nuestra Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo los Santos los últimos días, es un profeta escogido por Dios. En la actualidad, él y sus consejeros y sus 12 apóstoles, por supuesto, tienen la misma autoridad que la antigüedad. Estos hombres son profetas vivientes y revelador. Y quiero compartir con ustedes, con mucho más de cariño, este mensaje. En su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. En los años 60, un profesor de la Universidad de Stanford inició un experimento para evaluar la fuerza de voluntad de los niños de 4 años. Puso frente a ellos un bombón y les dijo que podían comerlo enseguida o que si esperaban 15 minutos, podían comer 2 bombones. Dejó a los niños solos y los observó desde el otro lado de un espejo falso. Algunos comieron el bombón de inmediato. Otros no esperaron más que unos minutos antes de ceder a la tentación. Y solo un 30% esperó todo el tiempo. Lo que comenzó como un sencillo experimento se convirtió en un estudio trascendental que sugiere que la capacidad de esperar, de ser paciente, era una característica clave que podía predecir el éxito en la vida. Recuerdo cuando me preparaba para ser piloto de combate. Dedicamos gran parte de nuestro entrenamiento preliminar a hacer ejercicio físico. Corrimos y corrimos un poco más. Empecé a darme cuenta de algo que, francamente, me preocupaba. Una y otra vez me pasaban hombres que fumaban, bebían y hacían todo tipo de cosas que eran contrarias al Evangelio, y en particular a la palabra de sabiduría. Recuerdo que pensé, un momento, ¿no se supone que yo tendría que poder correr sin desmayar? Me preguntaba, ¿es verdad la promesa o no? La respuesta no llegó de inmediato, pero con el tiempo descubrí que las promesas de Dios no siempre se cumplen con la velocidad o de la forma que nos gustaría. Paciencia es seguir haciendo algo hasta el fin, postergar el placer inmediato para recibir bendiciones futuras. La paciencia es guardar los mandamientos, confiar en Dios, nuestro Padre Celestial, servirle con mansedumbre y amor cristiano, ejercer la fe y la esperanza en el Salvador y nunca darnos por vencidos.